Buenas tardes, doctores. Doctor Víctor, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Doctor Marco, doctor Winston. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ricardo, doctor Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Doctor Alexis. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor Víctor. Doctor Antero. Por favor, marquen su asistencia y el doctor Jorge Pupuy les está poniendo para que puedan hacerlo así. Mientras esperamos un ratito que ingresen el resto de sus compañeros y podamos iniciar la clase.
Muy bien, pues damos nuevamente la bienvenida a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, 14 de marzo. Así que en esta oportunidad es el doctor Winston Maldonado quien tiene a cargo la presentación, esta redacción de los resultados que ustedes van a poder apreciar. Les sugiero que pongan bastante atención a lo que el doctor Winston va a mostrarles. Es bastante puntual y bastante provechoso para todos ustedes. Bueno, en el grupo anterior no hubo muchas preguntas, pero eso nos deja ver que fue bastante explícito y didáctico el doctor Winston. Así que, nada, doctor Winston, todos suyos. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Da una serie de recomendaciones, no sé si se puede visualizar. Sí, Sí, doctor, sí se ve. Ya. Pues vamos a hacer una serie de recomendaciones sobre lo que es la elaboración de tablas y gráficos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque también el tema de lo que es simplicidad en redacción científica entra de alguna forma acá, ¿no? O entra en gran parte, porque la idea de la tabla y gráfico no es otra cosa que tener una herramienta adicional para poder transmitir información. Y transmitir información que es muy importante como lo que vendría a ser el tema de los datos, ¿no? Los resultados de la información. Entonces, ¿qué tenemos? Que los resultados de una investigación deben presentarse de la forma más clara, objetiva y fácil de entender. Más clara, objetiva y fácil de entender. Que los resultados no se deben presentar de diversas formas, ¿no? Sino, si vamos a usar texto, queda en texto, si vamos a usar tablas y gráficos, queda como tablas y gráficos. Y siendo responsabilidad del investigador el definir qué es lo que va a ir en texto, qué es lo que va a ir en tabla y qué es lo que va a ir en gráficos. Por lo tanto, la idea no es duplicar información. Los resultados recolectados en una investigación se deben organizar y presentar mediante tablas de frecuencias y gráficos adecuados. La idea, en este caso, viene a ser mostrar el patrón, ¿no? Mostrar el patrón que muchas veces pueden encontrarse en determinados gráficos, ¿no? Por ejemplo, en un gráfico de puntos que puedo mostrar claramente una correlación fuertemente positiva, ¿no? Que a un aumento de una variable cuantitativa, la otra también tiende a aumentar, ¿no? Pero lo que ocurre a veces cuando exageramos con los gráficos o cuando queremos transmitir gran información es esto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver que se ha querido mostrar resultados de 4 variables cuantitativas en diferentes momentos en el tiempo. Y como vemos, lo han querido mostrar incluso con los intervalos de confianza, lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando yo coloco estas 4 variables juntas, entonces al final se superpone de tal manera que no deja ver muy claro, ¿no? Lo único que quizás se podría decir es que las 4 variables vemos aparentemente, porque no se ve muy claro, en 60 minutos un mayor valor. Entonces, ¿qué es lo que quizás se podría haber hecho? Haber separado cada variable por separado y juntarlas en un único gráfico con varias facetas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea que uno tiene que siempre tener en claro es cómo yo reporto mi información, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usan las tablas? Las tablas se usan cuando yo voy a presentar datos repetitivos, ¿no? Voy a avanzar un poco para que se pueda ver un poco el concepto. Acá por decir en esta gráfica, si yo quisiera, en esta tabla, si yo quisiera reportar la presencia o no, por decir de este ácaro de Modes en relación a gravedad en NE, tendría que ir repitiendo el de Modes en relación a la presencia de gravedad o no de NE, la no presencia de Modes en relación a la presencia no de NE, y casi con cada una de las variables, y eso sería
Aparte que sería muy tedioso para el que redacta, también sería muy difícil de comprender para el que lo lee, ¿no? Entonces, ¿qué nos permiten las tablas? Disponer y ordenar grandes candidatos de datos en filas y columnas, de tal manera que el lector pueda analizarlos tanto de forma individual como en conjunto. Puede analizar cada dato individual como los patrones que puedan darse, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se deben presentar resultados sencillos, es preferible resumirlos en una frase. Por ejemplo, la dermatitis atópica se presentó con mayor frecuencia en varones, 56,8% que en mujeres, 33,1%. ¿No? Que incluso podría resumirse, la dermatitis atópica se presentó con mayor frecuencia en varones que en mujeres, ¿no? Que la dermatitis atópica se presentó con mayor frecuencia en varones, 56,8%, y dejar simplemente junto el valor P, porque se supone que como es una variable dicotómica, la diferencia va a ser en mujeres. Las tablas se utilizan cuando es necesario informar al lector sobre valores exactos de datos numéricos, cuya exposición en texto requeriría una lista repleta de cifras que muchas veces serían difícil de entender. ¿Cuáles son las etapas cuando yo elaboro una tabla? Debo primero definir el propósito de la tabla. ¿Qué quiero transmitir? Colocar el título de la tabla, asignar las escalas de clasificación a filas y columnas y colocar los datos numéricos obtenidos tanto en frecuencias como en porcentaje, ¿no? La variable dependiente, la variable resultado o la variable más importante tiende a ir en las columnas, ¿no? Y la variable independiente va a ir en las filas. O cuando yo voy de alguna forma, a hacer un estudio de prueba diagnóstica, la prueba de oro o el gol estándar va a ir en las columnas y la prueba que yo voy a comparar contra ese gol estándar va en las filas, ¿no? Cuando no hay un orden previamente establecido, la variable que tenga más categorías es la que va a ir en las filas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, una vez que elaboré mi tabla, cómo yo guío al autor del texto a la tabla? Se debe utilizar con frases sencillas el resultado, un resumen de la forma más simple posible, que resume el resultado de la tabla y después guío a la tabla a través de referenciarla entre paréntesis. Por ejemplo, la frecuencia y prestación por demo de SSP fue significativamente mayor en los participantes con el nebulgar grave que en los de al nebulgar leve a moderado. Tabla 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se redacta una tabla? Siempre tengo que enumerar la tabla, que es la forma como yo la voy a poder llamar del texto, o guiar al lector hacia ella. El título de la tabla, que debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, dónde y cuándo? Donde voy a tener en las columnas una variable, que es normalmente la dependiente con sus categorías, y un total de filas, el total donde está el total de cada una de las filas. Y en las filas yo voy a tener un nombre de la variable junto con la unidad de medida, tanto en las filas como en las columnas, y las diversas categorías con su total en la parte final. Las filas, no se utiliza usar la cuadrícula completa para elaborar una tabla. Normalmente se coloca así. La parte que tiene que ver con los títulos tiene que estar enmarcado con líneas horizontales y la parte final, ¿no? Tal cual lo tienen aquí. Al final vienen las notas explicativas o la nota al pie, donde yo puedo referir sobre todo esto. Se usa para algunas abreviaturas o cuando yo quiero hacer el llamado para las pruebas estadísticas, porque acuérdense que por decir en tablas muy complejas yo voy a tener que los bivariados no tengo que hacer 5 tablas por cada una de las variables que estoy cruzando con la variable enlace, no. Simplemente uso una tabla grande
establezco una serie de variables y al final tengo una columna, el valor P, donde veo el nivel de significancia y lo que yo voy a, según cumpla cada criterio, los supuestos de los diversos pruebas estadísticas, voy a colocar el valor P y con el llamado la prueba que corresponde. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué recomendaciones para elaborar una tabla? El título debe ser específico y no mayor a 10 palabras, ordenar las filas y columnas en una secuencia lógica, las comparaciones primordiales se establecen de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y el encabezamiento de las columnas debe incluir la unidad de medida y los datos. Los datos de las columnas deben centrarse bajo los encabezamientos y si son numéricos según el punto decimal. Si no se encontró el dato, ¿no? Si no cumplió ningún individuo con determinada, o no se genera una frecuencia para esa cuadrícula, se coloca 0, ¿no? Y cuando por diversos motivos no aplica un resultado, se pone no aplicable o no disponible. Y siempre se debe incluir los valores marginales de una forma para ver si se tomó en cuenta el total de los participantes en los porcentajes. Las abreviaturas en la nota al pie, como las pruebas estadísticas. Y bueno, en el caso de los informes de tesis, sí, las tablas y figuras ideales que comiencen en una tabla aparte, en una hoja aparte. Y aquí vemos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Las características de los participantes según gravedad en Ne. Tenemos la gravedad en Ne y vemos cada una de las variables, ¿no? Y en este caso lo que se ha hecho es apuntado la tabla descriptiva, ¿no? Donde vemos las características de los participantes en total y después desglosado según gravedad en Ne. Y al costado tenemos lo que es el valor P y con llamados lo que se hace es establece lo que vendría a ser las pruebas. En este caso, como son pruebas dicotómicas, son pruebas entre variables dicotómicas, se utilizó exact de Fisher o chi cuadrado y según cumplieron los supuestos se establece por si en este primero de modo con gravedad en Ne está con chi cuadrado y en esta variable en esta prueba en donde se cruzó procedencia con gravedad, ¿no? De Acné tenemos la exact de Fisher. El gráfico es preferible cuando se desea poner de manifiesto la existencia de una tendencia o patrón. Solo en esos casos, ¿no? Entonces, reiteramos, las tablas es cuando hay muchos resultados que tienden a ser muy repetitivos, ¿no? Entonces necesito usar una tabla. Y el gráfico es cuando quiero mostrar un patrón. Es decir, no necesariamente yo voy a tener que usar un gráfico en una investigación, ¿no? Normalmente cada vez es menos frecuente que usen los gráficos, ¿no? Salvo que, por ejemplo, en una correlación, donde me muestra claramente la tendencia, o en estudios experimentales, donde quiero determinar, por ejemplo, cómo variaron los resultados de repente, de presión arterial según determinados tratamientos, puedo hacer determinados gráficos, ¿no? El gráfico adecuado permite explicar la hipótesis de investigación y comprender los resultados en poco tiempo, en determinados, cuando el patrón es muy claro y me ayudas a esto, ¿no? El gráfico debe demostrar características de los datos que no pueden ser explicados de otra manera. Ahí es el momento de usar gráficos. Y depende del tipo de resultados que quiero mostrar. Por ejemplo, si es de una única variante, si son categóricas, uso barras simples o gráfico de torta, que cada vez se usa menos, porque realmente el gráfico de torta, el gráfico circular, se usa cuando yo tengo 6 o menos categorías, y eso lo podría tranquilamente explicar en un texto, ¿no? Cuando tengo una única variable que es numérica, puedo usar el histograma, el gráfico de barras, de cajas y bigotes, detalles y hojas. Y cuando yo tengo con dos variables, donde cruzo dos variables, si son dos numéricas, el gráfico de dispersión, si son
Dos categóricas, gráfico de barras dobles o circular, y cuando es una categórica y una numérica, barras y cajas dobles. Ahí lo vamos a ver. El gráfico de barras, en un gráfico en general, ¿qué es lo que tiene que tener? El título, donde se escribe el contenido, como referimos en relación a la tabla, las escalas que están hacia las partes laterales, puedo tener en ambos lados o en un único lado, el cuerpo que es el propio gráfico en sí, y las notas que puede citar la fuente o algún aspecto peculiar, resaltar, por ejemplo, abreviaturas, como decíamos en las tablas, ¿no? Se recomienda usar el mismo color o trama para la misma variable o grupo a lo largo del artículo, ¿no? O sea, si voy a graficar de repente presión arterial, no puedo usar en un gráfico rojo, en otro azul, no. Es preferible tener la misma tendencia de color en todo el artículo. En las variables cualitativas, lo más frecuente es el gráfico de barras, ¿no? Nos permite establecer tanto las frecuencias absolutas o relativas o ambas, como en este caso, utilizando ambos ejes Y con diferentes frecuencias, ¿no? Con diferentes escalas, para frecuencias cualitativas, frecuencias absolutas o relativas, ¿no? La altura de la barra va a equivaler a la frecuencia absoluta o relativa a graficar, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo el grado de satisfacción de los clientes que acuden al supermercado, sus frecuencias y sus porcentajes, ¿no? Que son las frecuencias relativas. Y según el grado de satisfacción, en las frecuencias o porcentajes que tiene. Yo tengo variables numéricas univariantes. Normalmente, para evaluación de normalidad, se tienden a usar más estos tipos de gráficos, ¿no? El histograma y el de cajas y bigotes son los más usados. El gráfico cuantil también, donde nos permiten tener una idea clara de si la variable numérica tiene distribución normal, ¿no? No se usa tanto ya las pruebas estadísticas porque cuando la muestra es grande tienden a detectar pequeñas diferencias y mostrar que no tiene una distribución normal cuando gráficamente nos damos cuenta que sí, ¿no? En este caso, nosotros vemos que se mide presión arterial y los resultados de esta variable que van desde 90, por decir, hasta 230 aproximadamente. Se generan intervalos cada 10 y se miden las frecuencias de cada uno de estos intervalos y se los adosa y nos permite tener una idea de la distribución. La distribución normal tiene una campana simétrica, aquí vemos que es asimétrica sesgada hacia el lado derecho, ¿no? El polígono de frecuencia es prácticamente como un histograma donde se unen los puntos centrales del intervalo, ¿no? Del histograma, y lo bueno del polígono de frecuencia, bueno, quitando el histograma tendríamos esta figura que está en rojo, es que nos va a permitir comparar dos variables cuantitativas, ¿no? Nos permite superponer histogramas o de repente una variable cuantitativa según una variable cualitativa. Por ejemplo, si yo quiero mostrar que la frecuencia, cómo es la distribución de presión arterial entre varones y mujeres y qué tanto varía, entonces puedo usar dos polígonos de frecuencia para ver las diferencias, ¿no? Y voy a poder ver claramente la diferencia, los cuales en un histograma no lo podría hacer, ¿no? Por eso es un poco, cuando yo selecciono el gráfico, ir viendo qué es lo que más me podría ayudar, ¿no? Otra forma son los gráficos de cajas y bigotes, que en el fondo nos dan un montón de información. Como vemos acá, la caja central, lo que me muestra es el rango intercuartílico y la distribución de la mediana, lo cual es muy interesante, ¿no? El límite inferior es el primer cuartil, equivale al primer cuantil, el superior al tercer cuantil, y la línea al medio, la mediana, ¿no? Como vemos, no está al medio, sino está igual que el gráfico del histograma que habíamos visto, sesgado hacia el lado derecho, ¿no? Y los bigotes equivalen a más o menos 1.5 el rango intercuartílico. Por ejemplo, aquí va de aproximadamente 15 a 38. La diferencia lo multiplico por 1.5 y es lo que tengo que sumar hacia arriba de eso, ¿no? Y eso nos permite tener una idea. Gráficamente yo me puedo dar cuenta que esta no tiene una distribución normal y que está sesgada hacia el lado derecho. Cuando hay dos variables cuantitativas es muy sencillo porque lo único que se hace es
se hace un diagrama de dispersión, gráfico de puntos, donde cada punto va a equivaler su ubicación a los valores de las medidas de ambas variables, ¿no? Por ejemplo, si vemos el punto, a ver, vamos a usar el puntero. Este punto está entre un aproximado de 64 centímetros de cintura y 15 centímetros cuadrados de tejido adiposo. Entonces nos permite ver cómo sea la tendencia. En este caso, este diagrama que quiere mostrar la correlación entre área de tejido adiposo y circunferencia de cintura, nos muestra que hay una correlación directa, ¿no? Va a relacionar los valores obtenidos en dichas variables por cada individuo. Cuando tengo dos variables cualitativas, las muy variados, gráfico de barras dobles, donde tengo, por decir, si yo quisiera ver las enfermedades, los antecedentes según sexo, yo tendría diversos tipos de antecedentes, diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, etcétera, ¿no? Y las frecuencias según sexo, masculino y femenino, por ejemplo. Cuando yo tengo una variable cuantitativa y una variable cualitativa, puedo usar, por ejemplo, podría usar lo que les decía, dos polígonos de frecuencia superpuestos, ¿no? Podría usar estos gráficos de cajas y bigotes, pero separados por la categoría, por las categorías de cada una de esta variable categórica o cualitativa, ¿no? Cada una de las categorías de la variable categórica corresponde a un gráfico de caja simple, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Siempre ver cuál es la mejor forma de comunicar mis resultados. ¿Qué va a ir en texto? ¿Qué va a ir en tabla? ¿Y qué va a ir en gráfico? Y usar el gráfico solamente cuando es la mejor forma de comunicar un resultado. Determinar también cuáles variables son necesarias mostrar para ilustrar en forma conveniente los resultados, ¿no? Algunos estilan cuando se ha medido un montón de variables, no necesito ingresar todo necesariamente en detalle, ¿no? Sino lo más relevante, ¿no? Lo que más quiero resaltar, sobre todo cuando estoy hablando en gráficos, ¿no? O cuando hay una tabla de análisis multivariado, simplemente muestro las que tienen significancia al inicio y después las que entran al modelo final, por ejemplo. Determinar cuál es mi objetivo. Es describir, es comparar qué tipo de variables son, cualitativas o cuantitativas. Como hemos visto, el tipo de gráfico se selecciona según el tipo de variable. Y elaborar con cuidado el gráfico, ¿no? Como veíamos en el gráfico al inicio, a veces y normalmente en redacción científica, cuando se muestra mucho, termina siendo exagerado y poco prolijo, ¿no? A ver. ¿Alguna duda? ¿Qué tal, doctor Wilson? Si me permite. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Quería mencionar una cuestión que me parece una idea general de la clase. Es decir, una tabla, ¿no? Y gráfico, la idea que podríamos recomendar a los alumnos que siempre se debe tener en cuenta es que debe asumirse como que cuesta hacer una tabla o un gráfico, ¿no? O sea, tiene un costo. No pueden estar regalándolo, por decir así, ¿no? Tablas, gráficos, ¿no? Debe valer la pena hacer una tabla o un gráfico, ¿no? Entonces, de esta idea que estoy mencionando, se puede concluir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es un error, ¿no? Asumir de que un trabajo se ve más serio si es que tiene más tablas, ¿no? Eso es un error, ¿no? No es así, ¿no?
más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. Incluso algunas revistas rechazan trabajos por ese motivo, por exceso de tablas, o mal hechos, mal diseñados, o está de más, ¿no? O que se reiteran datos que ya se han redactado. Entonces, debe ser bastante necesario hacer una tabla o bajo las recomendaciones que se han dicho en la clase, ¿no? Otra cuestión, si ya se puede redactar, ¿no? Si ya se puede redactar un dato, entonces, ¿para qué ponerlo en la tabla, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que se debe asumir. Lo digo porque justo algunos de los resultados preliminares y trabajos que están enviando caen en eso, ¿no? Inmediatamente tablas para diferentes cosas y se repite, se repite. Entonces hemos visto en la clase de que no es así, tiene sus necesidades, tiene sus criterios. Y otro punto para cerrar con esto es que los gráficos deben, como decían en la clase, debe transmitir, ¿no? Una tendencia, debe decirse algo que no queda tan claro de manera escrita. Entonces sí me permito decir de que un gráfico los sistemas actuales permiten hacer un gráfico con diferentes datos. Entonces, visualizar, evaluar, si es que el gráfico se comprende, está transmitiendo el mensaje que uno quiere transmitir, los investigadores quieren transmitir o no, ¿no? De no ser así, entonces no se usa, ¿no? O sea, se hace el gráfico, se ve, este gráfico quiere transmitir lo que yo estoy investigando, el lector, jurado, docentes, etcétera, va a institución, va a comprender lo que yo quiero transmitir, o no, más bien con esto lo confundo, entonces lo uso, no lo uso, es así, ¿no? Con respecto a los gráficos. Eso quería mencionar, doctor Winston, gracias. Gracias, doctor Ricardo. Sí, si me permite, doctor Winston. Sí, doctor Elaine, claro. Bueno, es importante que se vaya comprendiendo, ¿no? Que la redacción de un informe final de tesis tiene criterios, pues, ¿no? Y justamente en el acápite de resultados, un criterio importante que hay que tener en cuenta es los objetivos del estudio, ¿no? Porque tiene que haber una congruencia o coherencia entre cómo presento los resultados y los objetivos del estudio, ¿no? Y de acuerdo a la literatura, se recomienda que empecemos de repente por la parte descriptiva y luego por la parte inferencial, si en caso la estadística o el tratamiento estadístico de los datos así lo ha determinado, ¿no? También es importante, por ejemplo, tener en cuenta quiénes van a examinar este informe, ¿no? Y específicamente el acápite de los resultados. ¿Por qué? Porque si es el informe final de tesis, aunque sea tipo artículo, de hecho me va a permitir presentar 10 o un poco más de tablas, entre tablas y gráficos, ¿no? Pero si es un artículo científico, voy a tener que sujetarme a la revista y a los criterios que le da los autores, ¿no? Entonces la tendencia es un poco a solamente presentar 5 entre gráficos o tablas, ¿no es cierto? Entonces también tengo que ver hacia qué público estoy haciendo la redacción, ya sea del informe o del artículo, ¿no? Y también es importante tener en cuenta, digamos, quiénes pienso que van a leer los resultados de esta investigación, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, ¿no? El doctor Winston ha presentado diferentes tipos de gráficos, pero no siempre todo, digamos, el público que va a leer, ya sea la tesis o el informe de tesis o en el repositorio o va a leer el artículo, está preparado para saber interpretar este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, todos esos criterios son importantes cuando yo tomo decisiones, ¿no? Para mí, la presentación de un informe final de tesis es toma de decisiones constante. Y por eso existen criterios, ¿no? De redacción científica, pero también existen
criterios que marcan un estilo del investigador. Lo más importante es algo que dijo el doctor Ricardo, ¿no? Que te quede claro, que quede claro para quien utilice la información, tiene que estar muy claro, sea que sea un experto en estadística o no, o sea que sea de repente un especialista o no, porque la idea es que te citen, digamos, consulten, ¿no? Y entonces todos esos criterios hoy en día tenemos que tener en cuenta cuando redactamos cada uno de los acápites, pero específicamente el de resultados, ¿no? Que además muchos lectores, por ejemplo, si van a leer la tesis, pasan del resumen, de frente se van a veces a las conclusiones y luego van a resultados y finalmente deciden leer todo el artículo. Entonces es muy importante este acápite, cómo lo presentemos. Gracias, doctor Winston. Bien, yo tengo un Gracias, aporte que doctor. hacer. Sí, tengo un aporte que hacer, repito. Hay otro gráfico que también es útil, sobre todo cuando las variables son, tienen distribución normal, ¿no? Que es el gráfico de error bar. Muy útil sobre todo para comparar estudios, ¿no? Voy a ver si comparto pantallas, porque he hecho una pequeña presentación para resumir lo que quiero decir. Con verlo se ve mejor. Bien, entonces aquí tienen el famoso error, el gráfico de error bar se construye por el promedio más los dos intervalos de confianza, superior e inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gráfico de barras de dos estudios, un estudio a la izquierda y otro estudio a la derecha, ¿no? La pregunta que se hace acá, ¿cuál estudio es más fiable? Por ejemplo, con un golpe de vista no podemos dar cuenta cuál es más confiable de los estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo de acá, el intervalo de confianza es estrecho, ¿no? Y en este estudio de acá, el intervalo de confianza es amplio. Obviamente, el estudio más creíble es este que tiene menor intervalo de confianza, ¿no? Vamos a ver cómo sería esto, ¿no? En los metaanálisis, por ejemplo, se emplea mucho el intervalo de confianza para comparar los resultados de un estudio, ¿no? Muy utilizado, ¿no? Pero casi no hacemos metaanálisis, ¿no? Este es importantísimo, ¿no? Si uno toma una muestra no probabilística, y estoy viendo, varios me están consultando, doctor, no avanzo a conseguir mi muestra que he calculado. Uy, le digo, tienes que completar tu muestra probabilística porque si no se convierte tu estudio en una serie de casos. Y claro, puedes escribir o puedes comparar si es un analítico, ¿no? El que, de acuerdo a lo que te has propuesto en tu diseño, ¿no? Pero lo malo que estos resultados solo sirven para la muestra. No puedes concluir que eso está pasando en la población. En cambio, si tu muestra es aleatoria en tamaño y en aleatorización de los elementos que la conforman, cualquiera de los muestreos, esto lo que tú hagas para describir o para comparar, dependiendo del diseño que tú haces, ¿no? Variables. Entonces tú los resultados que encuentres de describir o de comparar variables, uno los puede hacer lo que se llama la inferencia estadística. Uno puede decir allá, ¿y cómo yo represento mis resultados con inferencia estadística? Ahí viene la otra cosa. Vamos avanzando. Entonces, cuando, por ejemplo, hago un estudio transversal, yo quiero en una población de 3.000 saber cuántos tienen anticuerpos contra COVID-19, pues mi pregunta principal. Bueno, saco una muestra probabilística que sale esto. Los 341 los sacado aleatoriamente. Perfecto, es una muestra probabilística en tamaño y en selección de sujetos. Entonces, yo analizo esa muestra y encuentro que se distribuyen según las variables que tienen los sujetos que estudio. Esto que estoy haciendo yo acá, por ejemplo, ancianos 50%, debe haber una tabla de frecuencias que me dice por edades, por ejemplo. Frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Bueno, eso es estimación puntual de los resultados que yo encuentre en mi muestra. Está bien, eso es válido. Pero si yo quiero expresar estos resultados de cómo estaría ocurriendo esto en la población, como la muestra probabilística, yo tengo que hacer inferencia estadística. ¿Y cómo hago la inferencia estadística? Con intervalos de confianza, ¿no? ¿Y cómo sería esto? Miren, por ejemplo, estos resultados. Aquí he encontrado, presenta una tabla, así ve.
Nos acostumbramos a presentar una tabla de frecuencias y frecuencias relativas de repente, ¿no? Pero miren, este es un promedio y aquí está el intervalo de confianza. ¿Qué está mostrando esta tabla? Estamos encontrando los resultados de mi muestra y aquí la inferencia estadística de cómo estaría ocurriendo el fenómeno en la población, ¿se dan cuenta? Esa es una ventaja de los intervalos de confianza. Acá lo mismo, miren. Lo que yo les decía en el gráfico anterior. Miren, que el intervalo de confianza es más confiable, los resultados confluyen en ese punto. Estos resultados son más confiables porque tienen menor intervalo de confianza a comparación del de acá. Por ejemplo, en los estudios de casos y controles, que son más complejos, ¿no? O estudios de cohortes, o estudios experimentales, ¿cómo hacemos que el intervalo de confianza sea más estrecho y más creíble los resultados? Si yo tomo un caso y un control, me podría dar un resultado con este intervalo de confianza como 1. Si yo tomo un caso y 2 controles, sería como el tercero. Y si yo tomo un caso y 3 controles, el intervalo de confianza se reduce, es más creíble. Por eso los estudios que tienen un caso y 3 controles, o sea, 100 casos y 300 controles, son más creíbles que los estudios de un control por un caso, 100 casos y 100 controles. Eso era el aporte que yo quería hacerles, ¿no? Nada más, cambio. Gracias, doctor Víctor. Gracias, doctor King. Muy bien, ¿algún otro aporte, comentario? Sí, otro para hacerles, bueno, recordar igual que el grupo pasado, ¿no? El error más frecuente que vemos con los alumnos es redundar o duplicar la información, ¿no? Mostrar la información que está en tabla o en gráfico, también redactarla en texto, ¿no? O sea, o es uno o es otro, o es en texto, o es en tabla o gráfico, ¿no? ¿Cuál va mejor en cada uno, ¿no? Si es que la información es